últimos días nos han simbrado con imágenes que sintetizan las paradojas y las contradicciones que tenemos los mexicanos en torno al tema de la migración internacional. Por un lado, las imágenes de los migrantes haitianos, centroamericanos, en el sur de la frontera con Guatemala, la persecución de la Guardia Nacional, la intervención de la Guardia Nacional, las demandas y las manifestaciones frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración y frente a la Comar, pues reflejan una situación de desesperación de quienes están llegando a territorio nacional. Esto se combina con un discurso oficial que sigue priorizando el tema de derechos humanos y la protección de migrantes, y por un liderazgo que México ha ejercido en décadas pasadas en foros internacionales, justamente defendiendo y empujando los temas migratorios y la visión humanitaria en la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias. Esto refleja además la compleja relación que hay con el vecino del norte, Estados Unidos, que es uno de los actores en esta discusión. Yo quisiera en la cápsula de hoy hacer un recuento y ubicarnos en la historia a propósito de la reimpresión del libro Los Otros, publicado por el Colegio de México, de autoría de Pablo Yankelevich, y que resume la historia de la política migratoria en México de 1900 a 1950. Y en el libro hay tres paradojas que creo que resumen también lo que estamos viendo el día de hoy. La primera es la constancia en términos de la corrupción de quienes están en el campo, quienes están atendiendo las solicitudes de refugio, las solicitudes de ingreso, el otorgamiento de visas o de permisos para residir en México, en las oficinas migratorias y en las aduanas. En segundo lugar, el discurso internacional desde hace muchas décadas de México en estos foros internacionales empujando una causa muy progresista a favor de la migración internacional. Y en tercero, un discurso velado del que hablamos poco, pero que las manifestaciones de la ultraderecha europea en México nos recuerdan, que es un sentimiento por una parte de la población mexicana de discriminación, de xenofobia y de rechazo a la migración. Lo más difícil es reconciliar esto con la propia historia de la migración mexicana hacia Estados Unidos. Todos tenemos algún pariente conocido o nosotros mismos hemos sido migrantes en Estados Unidos en algún momento. Conocemos la historia de México peleando contra la criminalización de los mexicanos en Estados Unidos, empujando la protección de sus derechos humanos, presentando en foros internacionales quejas, por ejemplo, cuando empezaron a aumentar las muertes en la frontera. E inclusive en este gobierno hubo un inicio, la participación del canciller Marcelo Ebrard en la firma del Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular. Son irreconciliables estas paradojas. Creo que estamos en un momento que llama a atender urgentemente estas contradicciones, que tenemos experiencias cercanas como la de la migración nicaragüense a Costa Rica o el éxodo de 1.5 millones de venezolanos a Colombia en un plazo de no más de 5 años. Requerimos cambiar los paradigmas, retomar principios de una política migratoria humanitaria y empujar estos principios de una migración segura, ordenada y regular.